Imagina por un momento que antes de nacer, tu alma eligió cuidadosamente la familia en la que crecerías. Parece extraño, ¿no? ¿Por qué alguien elegiría deliberadamente nacer en un entorno de dolor, en un hogar marcado por el conflicto, la crítica o el abandono? ¿Podría ser masoquismo espiritual o hay algo más profundo en juego? La verdad es que tu llegada a una familia tóxica no fue un cruel giro del destino. Hay una razón más grandiosa y transformadora detrás de esto. Estudios recientes en epigenética sugieren que el trauma emocional puede transmitirse de generación en generación y quedar codificado en nuestro ADN. En otras palabras, el dolor no resuelto de sus antepasados puede haber viajado décadas para llegar hasta usted. Pero aquí está la parte más intrigante. Si estos patrones tóxicos se han transmitido, también se pueden detener. Y, lo creas o no, tú eres la persona destinada a hacerlo. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué fue elegido para romper ciclos tan antiguos y arraigados? Porque de todas las almas, la tuya fue vista como lo suficientemente fuerte como para soportar el peso y lo suficientemente valiente como para transformar el dolor en poder. Si alguna vez te has preguntado por qué naciste en una familia donde parece haber más críticas que apoyo, más silencio que aceptación, debes saber que esta experiencia no es un castigo. De hecho, es entrenamiento. Las familias tóxicas son como el fuego. Sí, arden, dejan huellas profundas, pero también forjan el alma, del mismo modo que el metal se vuelve más resistente al atravesar las llamas. La psicología moderna confirma que el entorno familiar juega un papel determinante en la formación de la identidad. Los niños que crecen en entornos disfuncionales suelen desarrollar agudas habilidades de observación y una capacidad de empatía muy superior a la media. Estas características, aunque nacen del dolor, son herramientas esenciales para quienes están destinados a romper patrones generacionales. Piensa en algunas de las personas más inspiradoras que conoces o de las que has oído hablar. Muchos de ellos procedían de historias familiares turbulentas. Oprah Winfrey, por ejemplo, sobrevivió a una infancia marcada por el abuso y la pobreza extrema, pero convirtió sus cicatrices en una plataforma para sanar a millones de personas en todo el mundo. Nelson Mandela soportó décadas de prisión, pero emergió como un símbolo global de paz y reconciliación. ¿Qué tienen estas historias en común? Demuestran que el dolor no define tu destino, pero puede ser el combustible para crear un futuro extraordinario. Comparta este conocimiento con el mundo. ¿Cuántas personas conoces todavía están atrapadas en este ciclo y no tienen idea? Juntos podemos difundir este mensaje y ayudar a más personas a ser libres. Suscríbete al canal y envía este video a cualquiera que necesite escuchar esta verdad. Y esta es la verdad de la que pocos hablan. No estás aquí solo para sobrevivir al caos familiar. Estás aquí para trascender, para curarte a ti mismo y, al hacerlo, para sanar a quienes te precedieron y a las generaciones venideras. Cuando eliges superar el dolor, sucede algo increíble. Te conviertes en el punto de ruptura de un ciclo que podría durar siglos. Pero para romper este ciclo, primero debes comprender una verdad esencial. El comportamiento tóxico de tu familia no es un reflejo de tu valor. Las palabras cortantes, la indiferencia o la falta de apoyo dicen más de su dolor y limitaciones que de ti. Una vez que te das cuenta de esto, comienzas a liberarte. Porque la verdadera libertad no llega cuando los demás cambian, sino cuando tú cambias tu percepción, cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a reconocerte como suficiente. Y sé que no es fácil. Superar patrones familiares es una de las tareas más desafiantes que puede enfrentar una persona.
A menudo significa enfrentar un dolor que has tratado de enterrar durante años. Significa renunciar a la esperanza de que algún día tu familia se convierta en lo que siempre quisiste, pero también significa liberarte para vivir una vida auténtica, una en la que defines quién eres en lugar de ser definido por las heridas de tu pasado. En este camino aprenderás la mayor lección de todas. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Es a través de la autorrecepción y la autocompasión como se reconstruye lo que estaba fragmentado, y al hacerlo no solo te sanas a ti mismo, sino que te conviertes en un espejo para tu familia, mostrando que el cambio es posible. La pregunta es, ¿estás preparado para aceptar este papel? ¿Estás listo para convertirte en la persona que convierte el dolor en propósito, la oscuridad en luz? Porque al final, el verdadero legado que puedes dejar no es la repetición de lo que te hizo daño, sino la valentía de crear un nuevo camino para quienes vienen detrás de ti. Y todo comienza con una decisión: levantarte y abrazar tu poder como elegido. Porque no estás aquí por casualidad, estás aquí para cambiarlo todo. ¿Por qué algunas personas parecen nacer en ambientes armoniosos, mientras que otras enfrentan profundos desafíos en sus familias? ¿Fue esto una simple coincidencia o había un significado más profundo detrás de estas experiencias? A lo largo de la historia, varias tradiciones espirituales han afirmado que nada sucede por casualidad. Cada desafío que enfrentamos es parte de un plan más amplio, diseñado no para castigarnos, sino para moldearnos. La idea de que las almas eligen las circunstancias en las que nacen no es nueva. Filosofías antiguas como el hinduismo y el budismo defienden el concepto de karma, que sugiere que nuestras experiencias actuales son el resultado de acciones pasadas. En la antigua Grecia, Platón describió en su obra La República, alrededor del 380 a.C., la creencia de que las almas eligen su vida antes de reencarnar, basándose en lecciones que aún necesitan aprender. Más recientemente, en 1978, el psiquiatra Dr. Brian Weiss inició estudios sobre la regresión a vidas pasadas. En su libro Muchas vidas, muchos maestros, 1988, documenta casos en los que pacientes informan, bajo hipnosis, haber elegido experiencias desafiantes para acelerar su crecimiento espiritual. Estos informes refuerzan la idea de que el entorno en el que nacemos no es un accidente, sino un escenario cuidadosamente elegido para nuestra evolución. Pero ¿por qué un alma elegiría nacer en una familia tóxica? La respuesta puede estar en la necesidad de romper con patrones negativos que se han perpetuado durante generaciones. Investigaciones recientes en epigenética, como la realizada por Rachel Yehuda en 2015, han demostrado que el trauma puede transmitirse genéticamente. Los hijos de sobrevivientes del Holocausto, por ejemplo, tienen cambios en los genes relacionados con el estrés. Esto significa que el dolor experimentado por nuestros antepasados puede heredarse no solo como comportamiento, sino también en nuestro propio ADN. En este contexto, el papel de alguien nacido en una familia disfuncional puede verse como el de un agente de transformación. Quienes enfrentan y rompen estos ciclos no solo se liberan, sino que también curan heridas que se han extendido por generaciones. Esta perspectiva transforma el dolor en propósito. No se trata de sufrir en vano, sino de utilizar las experiencias difíciles como herramientas para el crecimiento y el cambio. El concepto de que cada alma tiene un camino a seguir también está presente en las tradiciones cristianas. En el libro de Jeremías 1:5 se dice: «Antes que os formase en el vientre os conocí, y antes que salieseis del vientre os santifiqué». Muchos interpretan este versículo como una señal de que la existencia humana tiene un propósito divino predeterminado.
sugiriendo que nuestra llegada a este mundo es parte de un plan mayor. Aún así, es comprensible preguntarse, ¿por qué algunos enfrentan más dolor que otros? La respuesta está en la idea de que las almas más fuertes eligen desafíos mayores. Asumen la responsabilidad de eliminar patrones dañinos, ya que tienen la capacidad espiritual para soportar y transformar estas experiencias. El psiquiatra Viktor Frankl, superviviente del Holocausto y autor del clásico En busca de sentido, 1946, afirmó que el sentido de la vida se encuentra en la capacidad de dar sentido al sufrimiento. Para él, las dificultades no deben verse solo como cargas, sino como oportunidades para desarrollar valores como el coraje, la empatía y el propósito. Quienes enfrentan entornos familiares hostiles tienen la oportunidad única de transformar el dolor en sabiduría y, al hacerlo, impactar positivamente a las generaciones futuras. Esta visión no implica romantizar el dolor ni ignorar sus consecuencias. Al contrario, reconoce la profundidad del sufrimiento, pero también resalta la posibilidad de trascendencia. Una investigación de la Universidad de Harvard, publicada en 2020, muestra que las personas que pasan por experiencias traumáticas y buscan replantear estos dolores desarrollan una mayor resiliencia y tienden a volverse más empáticas. Por tanto, quienes nacen en familias tóxicas no están condenados a repetir la historia. Cada vez que se rompe un ciclo de abuso, silenciamiento o negligencia, se crea una nueva narrativa. Esta no es solo una transformación personal, es una cura que atraviesa generaciones, cambiando el destino de todo un linaje. La elección espiritual, entonces, puede verse como un compromiso de no dejar que el dolor del pasado determine el futuro. Aceptar la responsabilidad de curarte a ti mismo, sabiendo que esta curación impacta no solo tu propia vida, sino también la vida de aquellos que vinieron antes y de los que vendrán después. La pregunta que queda es, ¿y si tú eres el vínculo destinado a cambiar la historia de tu familia? ¿Qué pasa si el sufrimiento que has enfrentado es en realidad una invitación a convertirte en la persona que traerá luz donde antes había oscuridad? Esta es la verdadera esencia de la elección espiritual, el coraje de transformar el dolor en un legado de curación y libertad. Tu viaje apenas comienza. Es hora de recuperar fuerzas y construir un nuevo camino. Suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que está despertando a la verdad. El dolor, por devastador que parezca, lleva consigo el potencial de transformación. En particular, las heridas familiares suelen funcionar como catalizadores de un profundo proceso de curación y crecimiento interior. Aunque, a primera vista, estas experiencias parecen solo causar sufrimiento, también tienen el poder de revelar fortalezas ocultas y abrir puertas a un nuevo nivel de conciencia y autocomprensión. En el campo de la psicología existe un concepto conocido como crecimiento postraumático, que describe cómo los individuos que enfrentan situaciones difíciles pueden salir de estas experiencias más fuertes, más conscientes y con una nueva perspectiva de la vida. Estudios realizados en la Universidad de Carolina del Norte en 1996, dirigidos por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, demostraron que los acontecimientos traumáticos, incluidos los vividos en entornos familiares tóxicos, pueden desencadenar un desarrollo psicológico significativo. Este crecimiento se produce en 5 áreas principales: apreciación de la vida, nuevas posibilidades, empoderamiento personal, mejoras en las relaciones y un cambio profundo en la perspectiva espiritual. Este proceso de transformación, sin embargo, no ocurre automáticamente. Requiere voluntad de afrontar las heridas, comprenderlas y, sobre todo, buscar un significado superior al sufrimiento experimentado.
Muchos filósofos y líderes espirituales a lo largo de la historia han destacado el poder transformador del dolor. El psiquiatra y neurólogo Viktor Frankl, en su libro En busca de sentido, 1946, afirmó que el sufrimiento solo deja de ser destructivo cuando podemos darle un propósito. En sus palabras, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. En el contexto de familias disfuncionales, el dolor a menudo surge de patrones repetitivos como la crítica constante, la manipulación emocional, el abandono o la falta de amor genuino. Estos comportamientos suelen tener raíces profundas en traumas pasados y se perpetúan de generación en generación. Sin embargo, cuando alguien dentro de esta estructura decide conscientemente interrumpir estos ciclos, comienza un proceso de curación que va más allá del individuo, repercute en todo el linaje familiar. Pero ¿cómo se produce esta transformación en la práctica? El primer paso es desarrollar la conciencia. Sin reconocer patrones dañinos, es imposible romperlos. Este proceso de toma de conciencia implica observar la dinámica familiar sin juzgar, comprender cómo estas experiencias moldearon la percepción de uno mismo y del mundo. Por ejemplo, una persona que creció en un hogar donde el afecto era condicional puede creer inconscientemente que necesita esforzarse excesivamente para merecer amor y validación. Identificar esta creencia es fundamental para empezar a darle un nuevo significado. El segundo paso es permitirse sentir y procesar el dolor. A menudo, las emociones asociadas con experiencias familiares tóxicas se reprimen como mecanismo de defensa. Sin embargo, estudios en neurociencia, como los realizados por Bessel van der Kolk en su libro El cuerpo guarda las marcas, 2014, revelan que las emociones no procesadas se almacenan en el cuerpo, generando síntomas físicos y emocionales con el tiempo. Liberar esta carga emocional a través de prácticas terapéuticas, como la terapia somática o la escritura reflexiva, es un paso esencial hacia la curación. Otro aspecto fundamental de este proceso es el perdón, pero no el tipo de perdón que ignora o minimiza el dolor experimentado. Es un perdón liberador que permite dejar de cargar con el peso del rencor. Según una investigación publicada en 2016 por la Asociación Estadounidense de Psicología, las personas que practican el perdón tienen niveles reducidos de estrés, ansiedad y depresión. Sin embargo, perdonar no significa aceptar conductas dañinas ni permanecer en situaciones tóxicas. Más bien, significa liberar la carga emocional que han impuesto estas experiencias. La transformación también implica reconstruir la identidad. Muchos de los que crecieron en entornos familiares disfuncionales internalizan mensajes negativos sobre quiénes son. Las críticas constantes, la devaluación o la falta de apoyo emocional pueden llevar a creer que no son dignos de amor ni de éxito. Superar estas narrativas requiere un compromiso activo con la autoestima. Prácticas como las afirmaciones positivas, la meditación y la terapia cognitivo-conductual ayudan a reprogramar estas creencias limitantes y reforzar una nueva visión de uno mismo. Un ejemplo inspirador de este proceso es el de la activista y escritora Maya Angelou. Después de una infancia marcada por el trauma y el abuso, convirtió su dolor en una voz poderosa a favor de la justicia social. Su autobiografía, Sé por qué canta el pájaro enjaulado, 1969, es un testimonio de cómo la curación personal puede convertirse en un faro de esperanza para los demás. Angelou no solo superó sus heridas, sino que utilizó su experiencia como herramienta para promover la curación colectiva. Más allá del nivel personal, sanar estas heridas familiares tiene un impacto generacional. Cuando alguien elige romper ciclos de dolor,
Se crea un nuevo modelo de relaciones y autocuidado para las generaciones futuras. En un estudio de 2018, investigadores de la Universidad de Yale concluyeron que los comportamientos saludables y los patrones emocionales positivos adoptados por un miembro de la familia influyen significativamente en la dinámica familiar a lo largo del tiempo. Al elegir curarte a ti mismo, no solo transformas tu propia vida, sino que también plantas las semillas para que quienes te sucedan hereden un legado de amor y conciencia. En última instancia, el viaje de curación y transformación es un proceso continuo. No existe un punto de llegada fijo, ya que cada paso hacia el autoconocimiento revela nuevas capas en las que trabajar. Sin embargo, cada elección consciente de sanar es un acto revolucionario que rompe con el pasado y crea un futuro más libre y auténtico. Si naciste en una familia marcada por el dolor y la disfunción, debes saber que esta experiencia no define quién eres. Tienes el poder de convertir tus heridas en sabiduría, tu dolor en compasión y tu historia en inspiración. La verdadera transformación ocurre cuando decides no solo sobrevivir, sino también prosperar, y al hacerlo te conviertes en una luz para quienes te rodean. Este es el poder de la curación. No solo te libera, sino que también abre el camino a la libertad para los demás. El despertar continúa. Si este video te abrió los ojos a verdades que nunca antes habías visto, imagínate qué más puedes descubrir. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida. En muchas familias existen patrones que se repiten silenciosamente durante generaciones. Estos ciclos pueden manifestarse de diferentes maneras: abuso emocional, abandono, falta de comunicación o conductas autodestructivas. A veces el ciclo es tan sutil que pasa desapercibido, pero sus efectos dejan huellas profundas en quienes los experimentan. Sin embargo, dentro de cada familia aparece alguien que parece ver más allá de lo normalizado. Esta persona es lo que podemos llamar el elegido para romper el ciclo. Ser el elegido significa asumir la responsabilidad de interrumpir patrones dañinos y reescribir la historia familiar. No es una tarea fácil, porque requiere enfrentar verdades dolorosas, desafiar creencias limitantes y muchas veces avanzar en una dirección opuesta a lo enseñado. Romper los ciclos generacionales no ocurre por casualidad. Es un proceso intencional que exige coraje, autoconocimiento y, sobre todo, la voluntad de no perpetuar el dolor. Uno de los primeros pasos para romper un ciclo generacional es identificar los patrones tóxicos que se repiten. Muchas personas crecen en entornos disfuncionales sin darse cuenta de que están estancadas en comportamientos heredados. Por ejemplo, un niño que crece en un hogar donde las emociones están reprimidas puede, en la edad adulta, tener dificultades para expresar sus sentimientos o conectarse emocionalmente con los demás. Del mismo modo, alguien que ha sido testigo de relaciones abusivas puede repetir, sin saberlo, estas dinámicas en su propia vida. Comprender estos patrones requiere una mirada honesta a la dinámica familiar. Pregúntese, ¿qué comportamientos veo que se repiten en mi familia? O, ¿qué mensajes recibí sobre el amor, la autoestima y la confianza? Estas son reflexiones imprescindibles para iniciar el proceso de ruptura. No basta con querer cambiar, es necesario comprender de dónde provienen estos comportamientos y cómo afectan sus elecciones y relaciones. Un aspecto fundamental para interrumpir estos ciclos es la conciencia de que no eres responsable de las elecciones de tus antepasados, pero tienes el poder de decidir cómo será el futuro. Muchas veces, quienes intentan romper un ciclo cargan con un sentimiento de culpa, como si estuvieran traicionando a su familia al buscar un camino diferente. Sin embargo, la verdadera lealtad
no consiste en repetir patrones destructivos, sino en crear un entorno más saludable para las generaciones venideras. Estudios en el área de la psicología transgeneracional, como los realizados por la doctora Anne-Anseline Schutzenberger en su libro El síndrome del antepasado, 1998, indican que los traumas no resueltos pueden transmitirse de generación en generación. Este fenómeno explica por qué en determinadas familias se repiten problemas emocionales, económicos e incluso enfermedades. Sin embargo, también muestra que, al tomar conciencia de estos patrones, es posible interrumpir su transmisión y crear nuevas posibilidades. Un claro ejemplo de ruptura del ciclo se puede ver en familias donde el abuso de sustancias es recurrente. A menudo, el primer miembro que busca ayuda para tratar su adicción está, de hecho, interrumpiendo un patrón que ha estado sucediendo durante décadas. Al hacerlo, esta persona no solo transforma su propia vida, sino que también proporciona un nuevo modelo a seguir para sus hijos, sobrinos y otros miembros de la familia que pueden admirarlos en su viaje de recuperación. Otro factor esencial para romper los ciclos generacionales es el establecimiento de límites saludables. En las familias disfuncionales, los límites suelen ser borrosos o inexistentes. Puede haber invasión de la privacidad, manipulación emocional o la expectativa de que todos deban sacrificar sus propias necesidades para mantener la armonía. Para romper este patrón, es vital aprender a decir no cuando sea necesario, proteger su espacio físico y emocional y dejar claro que ciertos comportamientos ya no serán tolerados. La psicóloga Brené Brown, en su investigación sobre vulnerabilidad y pertenencia, afirma que la claridad es bondad. Establecer límites claros no es un acto de egoísmo. Es una demostración de respeto por uno mismo y un paso crucial para evitar que se repitan dinámicas dañinas. Quienes deciden establecer límites en realidad están creando un entorno más seguro y respetuoso para todos los que los rodean. Además de reconocer patrones y establecer límites, otro aspecto poderoso para romper ciclos generacionales es el autocuidado emocional. En muchos casos, quienes intentan romper estos patrones enfrentan resistencia, críticas e incluso rechazo por parte de su propia familia. Por ello, cuidar la salud mental y emocional se convierte en una prioridad. La terapia, los grupos de apoyo y prácticas como la meditación son herramientas valiosas para fortalecer la mente y el espíritu durante este desafiante proceso. Es importante recordar que romper ciclos no significa cortar vínculos ni abandonar a la familia, a menos que sea necesario para su seguridad emocional. En muchos casos, significa cambiar tu forma de relacionarte, comunicarte con claridad, practicar la compasión, pero permanecer firme en tu compromiso de no perpetuar lo que te hizo daño. Este equilibrio entre amor y autocompromiso es lo que hace posible la transformación. Un ejemplo real de este proceso se puede ver en Oprah Winfrey, quien enfrentó una infancia marcada por el abuso y el abandono, pero optó por reescribir su historia. En lugar de repetir los patrones que vivió, construyó una trayectoria exitosa y se convirtió en una voz de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su historia es un poderoso recordatorio de que, independientemente de dónde venimos, tenemos el poder de decidir a dónde vamos. En definitiva, ser el elegido para romper un ciclo generacional es a la vez un desafío y un privilegio. Aunque el camino es difícil, cada paso que se da hacia la curación crea un legado de libertad para las generaciones venideras. No solo estás cambiando tu propia vida, estás allanando un camino para que quienes te sucedan vivan de manera más amorosa, auténtica y plena. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser el punto de inflexión?
porque al final siempre habrá alguien el primero en decir, esto acaba conmigo. Quizás ese alguien seas tú. No regreses a la oscuridad. El miedo intentó apagarte, pero ahora sabes que tu luz es inquebrantable. Para seguir fortaleciéndote y no volver a caer en trampas como esta, haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana. Tu liberación ha comenzado. Asumir la responsabilidad de tu propia curación es un acto de valentía que transforma vidas. Aunque las experiencias dolorosas del pasado pueden no ser culpa tuya, el camino hacia la liberación de ellas depende únicamente de ti. Esta verdad puede resultar incómoda, pero también es el primer paso para recuperar el control de su historia. Muchas personas pasan por la vida esperando que otros cambien o que las circunstancias externas se ajusten para poder finalmente sentir paz. Sin embargo, esta espera es una trampa. La libertad emocional no está en controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino en elegir cómo respondemos a esas experiencias. Cuando asumes la responsabilidad de tu curación, dejas de ser prisionero de lo sucedido y te conviertes en autor de tu futuro. Un claro ejemplo de ello es el proceso de ruptura con la mentalidad de víctima. Cuando alguien queda atrapado en el papel de víctima, atribuye a otros el poder de determinar sus sentimientos, elecciones y resultados. Aunque validar el dolor experimentado es importante, permanecer en ese lugar impide el crecimiento. El verdadero poder personal llega en el momento en que aceptas que, aunque no puedes cambiar el pasado, tienes total responsabilidad sobre cómo eliges seguir adelante. La investigación en psicología positiva, como la realizada por el Dr. Martin Seligman en la década de 1990, demuestra que las personas que adoptan una mentalidad de responsabilidad personal experimentan niveles más altos de bienestar y resiliencia. Entienden que el poder de cambiar sus vidas reside en sus decisiones diarias, no en las acciones de quienes los lastimaron. Esta comprensión transforma el dolor en una oportunidad de crecimiento. Asumir la responsabilidad de sanar no significa negar las heridas o ignorar las dificultades enfrentadas. Al contrario, implica reconocer las emociones, procesarlas y a partir de ahí elegir nuevas formas de vivir. Muchos de los que crecieron en entornos tóxicos tienen creencias limitantes, como el sentimiento de no ser dignos de ser amados o la idea de que están destinados a repetir los mismos patrones. Identificar y desafiar estas creencias es esencial para romper el ciclo y construir una nueva narrativa. El proceso de curación también requiere que te liberes de la necesidad de aprobación externa. Muchas veces buscamos la validación de personas que no tienen la capacidad de ofrecernos lo que necesitamos. Esperar que quienes causaron el dolor reparen el daño puede ser una ilusión frustrante. La verdadera liberación ocurre cuando decides que ya no necesitas permiso para sanar ni excusas para seguir adelante. Este es el momento en el que recuperas el poder sobre tu vida. Otro aspecto crucial es la autorresponsabilidad emocional. Esto significa reconocer que tus reacciones y emociones son tuyas, independientemente de cómo actúen los demás. Por ejemplo, si alguien te lastima, el dolor inicial puede ser inevitable, pero albergar resentimiento o permitir que ese dolor defina tus decisiones futuras es una elección. Asumir responsabilidad emocional te permite liberarte de apegos tóxicos y tomar decisiones que se alineen con tu bienestar. La responsabilidad personal también implica acciones concretas hacia la curación. Esto puede incluir buscar terapia, practicar el cuidado personal de manera constante y desarrollar hábitos que fortalezcan su salud emocional. Según un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología de 2017,
Las personas que adoptan estrategias de afrontamiento proactivas, como la terapia cognitivo-conductual, reportan una mayor satisfacción con la vida y una menor incidencia de recaídas emocionales. Un ejemplo inspirador de responsabilidad personal es el del autor y orador motivacional Nick Vujicic. Nacido sin brazos ni piernas, podría haber cedido a la desesperación, pero optó por centrarse en lo que podía controlar, su mentalidad y sus actitudes. Al asumir plena responsabilidad por su visión de la vida, Nick no solo transformó su propia realidad, sino que también inspiró a millones de personas en todo el mundo a superar sus limitaciones y hacerse cargo de sus vidas. Además, asumir la responsabilidad de su propia curación es un proceso continuo. No es una decisión única, sino un compromiso diario con tu propio crecimiento. Hay días en los que el peso del pasado puede resultar abrumador, pero cada pequeña elección de cuidado personal y autocompasión fortalece tu libertad interior. Este viaje requiere paciencia y perseverancia, pero los resultados son transformadores. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es la importancia de establecer límites saludables. Al asumir la responsabilidad de su curación, también debe decidir a quién y qué permitirá que entre en su vida. Los límites no se tratan de distanciarse de las personas por despecho, sino de proteger su paz emocional. Poner límites claros y respetarlos es un acto de amor propio y una demostración de que valoras tu salud mental. Otro punto fundamental es dejar de esperar excusas que quizás nunca lleguen. Para muchos, la curación se estanca porque esperan la validación de quienes los han lastimado. Sin embargo, algunas personas nunca reconocerán el daño que han causado. Esperar este reconocimiento solo prolonga el sufrimiento. Cuando decides liberarte de esta expectativa, recuperas tu poder y haces espacio para vivir plena y auténticamente. Asumir la responsabilidad de tu propia curación también implica aceptar las imperfecciones del proceso. No existe un camino lineal o perfecto hacia la transformación personal. Habrá momentos de avance y otros de retroceso, pero cada paso en la dirección correcta fortalece tu capacidad de vivir con más autonomía y paz interior. La autolesión excesiva solo perpetúa el dolor, mientras que la autocompasión crea un entorno propicio para el verdadero cambio. En última instancia, la responsabilidad personal no es una carga, es una oportunidad para redefinir su historia. Cuando decides que tu curación es tu prioridad, dejas de ser un reflejo del pasado y te conviertes en el arquitecto de tu futuro. El dolor que experimentas no define quién eres, pero lo que eliges hacer con él moldea en quién te convertirás. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a dejar de esperar a que otros reparen tus heridas y empieces a construir la vida que mereces? Porque al final nadie puede hacer este trabajo por ti. La responsabilidad es tuya, y también lo es el poder de liberarte. La respuesta que estabas buscando está aquí. Si este vídeo tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Hay mucho más que aprender y crecer. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación. Llegar hasta aquí no fue casualidad. Si sientes que naciste en un ambiente tóxico, que llevas cargas emocionales que no son del todo tuyas, hay una razón mayor para ello. No estás destinado a repetir la historia que heredaste, tienes el poder de cambiarla. Y si bien este viaje de curación no es fácil, cada paso que das hacia la transformación crea un nuevo camino para ti y las generaciones futuras. Asumir el papel de alguien que rompe ciclos requiere valentía. Significa cuestionar normas familiares que muchos aceptan sin reflexionar, desafiar creencias que han sido transmitidas como verdades absolutas y, sobre todo, elegir un nuevo camino, incluso cuando eso signifique caminar solo. Este proceso puede ser doloroso,
porque quienes deciden cambiar a menudo se convierten en blanco de juicios o resistencia. Sin embargo, a la larga, la libertad de vivir una vida auténtica compensa cualquier obstáculo. La verdad es que nadie puede hacer este trabajo por usted. Por mucho que desee que su familia reconozca el daño causado, es posible que ese reconocimiento nunca suceda. Esperar excusas que tal vez nunca lleguen solo prolonga el sufrimiento. La curación comienza en el momento en que aceptas que no necesitas permiso para liberarte. Tienes el derecho y la responsabilidad de priorizarte, respetarte y construir una vida que refleje quién eres realmente. En muchos casos, la decisión de romper ciclos requiere alejarse de dinámicas familiares nocivas. Este distanciamiento no es un acto de egoísmo, sino de autoconservación. Estar en ambientes tóxicos, donde tus límites son constantemente violados, impide el proceso de curación. Establecer límites claros o incluso crear distancia cuando sea necesario es una señal de amor propio y un paso imprescindible para proteger tu tranquilidad. Además, quienes rompen patrones generacionales no solo transforman sus propias vidas, sino que también se convierten en un ejemplo silencioso para otros miembros de la familia. Muchas veces, al elegir un camino diferente, despiertas en los demás la posibilidad de cambio. Puede que no todos entiendan o acepten sus decisiones de inmediato, pero al mantenerse firme, planta una semilla de transformación que puede florecer con el tiempo. Una parte importante de este proceso es aceptar que la curación no ocurre de repente. No existe un punto final en el que todo dolor desaparezca y los desafíos dejen de existir. En cambio, cada paso que superes fortalece tu capacidad para afrontar nuevos obstáculos de una manera más consciente y equilibrada. Cada elección de curarte a ti mismo, no repetir patrones y valorarte, es un acto de valentía que repercute en todo tu linaje. Un punto clave es dejar de lado la idea de que necesitas arreglar a tu familia. Por mucho que ames a estas personas, la responsabilidad de su transformación no es tuya. Tu función es hacerte cargo de tu propio viaje y al hacerlo ofreces una nueva perspectiva de la vida. En lugar de intentar salvar a quienes no están preparados para cambiar, concéntrate en salvarte a ti mismo y construir una realidad en la que te sientas seguro, respetado y libre de ser quien eres. El proceso de romper ciclos también implica darle un nuevo significado a tu identidad. A menudo, quienes crecen en entornos disfuncionales están condicionados a verse a sí mismos a través de los ojos de quienes los lastimaron. Frases como «nunca serás lo suficientemente bueno» o «eso es solo drama» pueden dejar profundas huellas en la autoestima. Desafiar estas narrativas y reconstruir tu identidad basándose en tus verdades, en lugar de en las limitaciones impuestas por otros, es un paso esencial hacia la liberación. Una herramienta poderosa en este camino es la autocompasión. En lugar de castigarte por errores pasados o culparte por no notar ciertas dinámicas antes, practica la bondad contigo mismo. Estás lidiando con heridas profundas que han tardado años en formarse y la curación requiere paciencia. Cada pequeña victoria merece ser reconocida y cada esfuerzo que hagas para liberarte es prueba de tu fortaleza. También es fundamental recordar que pedir ayuda no es un signo de debilidad. Buscar apoyo profesional, como terapia o grupos de apoyo, puede acelerar significativamente el proceso de curación. Tener un espacio seguro para expresar tus emociones, comprender patrones ocultos y desarrollar estrategias saludables es una inversión en tu salud emocional y en tu futuro. A lo largo de este viaje, te darás cuenta de que la verdadera libertad no proviene de cambiar a los demás, sino de cambiarte a ti mismo.
Cuando asumes toda la responsabilidad de tu curación, dejas de reaccionar automáticamente a los desencadenantes emocionales y comienzas a elegir conscientemente cómo quieres vivir. Esta libertad emocional es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo y también el mayor legado que puedes dejar a las generaciones futuras. Entonces, la pregunta fundamental es: ¿estás dispuesto a cargar con el peso del pasado o convertirte en la persona que finalmente lo elimine? Porque, en última instancia, alguien tiene que ser el primero en decir: esto termina conmigo. Quizás ese alguien seas tú. Si este vídeo tuvo sentido para ti, no te detengas aquí. Haz clic en registrarte ahora y descubre el siguiente paso hacia tu transformación.